Interesante que los oyentes a lo mejor saben o a lo mejor desconocen es cómo vivir dentro de una propiedad horizontal, cómo vivir y cómo comportarme, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Cuáles son mis obligaciones? Exacto, cuáles son mis obligaciones. Entonces, este tema es muy importante porque regularmente surgen conflictos entre vecinos porque la gente no sabe qué compró. La gente compra un apartamento y no sabe qué compró ese apartamento. Entonces, le quedó una platica y quiere entonces cambiar la fachada, cambiar la ventana, quiere mover una pared, quiere hacer lo que él cree que debe hacer. Coloca una reja afuera, no se sabe si la puede colocar, si no la puede colocar. Aquí hay un especialista en el tema para que nos hable sobre lo que es la propiedad horizontal. Jenny, por favor. Sí, claro, Osvaldo, ahí está don Rafael Fruto Camargo, el gerente de ACERP SAS, ¿verdad? Correcto. Y miembro del Servilonjas y los comités de desarrollo sostenible en la propiedad horizontal. Don Rafael Fruto, le damos la bienvenida, que él muy amablemente nos dijo, yo quiero explicar, yo quiero decirles a ustedes cómo es la propiedad horizontal, porque además hay muchas inquietudes que nuestros oyentes también nos escriben a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, preguntando qué hay, cuál es qué hay derecho, qué derechos tienen esas personas que son dueñas de propiedad horizontal y qué deberes, porque no solamente son derechos, este tema es largo y ancho. Aquí me están preguntando, por ejemplo, si la persona es deudora, ¿puede participar de una asamblea? ¿Puede votar en una asamblea? ¿Le pueden prestar los servicios de piscina, por ejemplo, si las tiene, sí, en el conjunto o en el complejo habitacional donde reside? ¿Puede acceder o tiene derecho a eso? Bueno, ante todo, muy buenos días para todos los amables oyentes de Noticias Ya, para Osvaldo, para Jenny, ¿cierto? Sí. Un saludo muy especial para toda la radioaudiencia. Bueno, vamos a hablar algunas cositas, pero rápidamente voy a contestar a esa pregunta. Primero que todo, la persona que tiene deudas con cuotas de administración, que es alguien que está en contra del progreso de su propio conjunto o edificio, tiene limitados todos aquellos que se llaman bienes comunes, que no son de uso imprescindible. Es decir, no le podemos negar el uso del ascensor si esa persona tiene problemas para subir escalera, pero sí se le puede negar el uso de la piscina, del salón social, de todo lo que está considerado como bienes no esenciales. Los bienes esenciales no se le pueden restringir. Esa es la abrirle pregunta. el portón del edificio, si se le diga. Pero entendamos que la propiedad horizontal está sustentada en dos columnas vertebrales, que son el Reglamento de Propiedad Horizontal y la Ley 675 del 2001. Y si el reglamento debidamente aprobado, que consta, forma parte de la escritura de compra-venta, establece restricciones, hay que respetarlas. Aun cuando la ley es clara y dice que todo aquello que esté contemplado en el reglamento de propiedad horizontal que contravenga la ley se considerará no escrito. Pero en todo esto que tiene que ver con el orden sancionatorio, realmente depende del reglamento de propiedad horizontal. No del reglamento del conjunto. Del conjunto. Pero, por ejemplo, usted me dice, y que lo que tiene el reglamento no puede chocar con la ley. Por ejemplo. No, hay muchas situaciones. Hablaríamos, por ejemplo, dice que la ley establece que los conjuntos de menos de 30 unidades residenciales, menos de 30 unidades privadas, no tienen obligación de tener consejo de administración. Pero resulta que ellos decidieron tener consejo de administración, aunque son 25 apartamentos, decidieron tener consejo. Entonces, por ejemplo, el nombramiento del administrador donde no hay consejo lo hace la asamblea. Pero resulta que como hay consejo, el consejo hizo el nombramiento. Entonces, control urbano, por decir algo, le devuelve el nombramiento porque no fue elaborado por la asamblea. Y es un edificio menor y porque el reglamento en el tiempo en que lo hicieron no consideraba el consejo. Claro. Entonces, en este caso, nosotros hacemos la claridad que allí el reglamento está violando lo que ya la ley permitió. Entonces ahí la ley está por encima del reglamento.
Eso es claro, son situaciones muy, muy precisas, muy particulares que se presentan a veces porque hay reglamentos, recordemos, la ley es del 2001 y hay edificios de 50, 60 y 70 años con reglamentos que muchas veces no están acorde a lo que la ley dispuso. Entonces, en eso es bien claro. Yo quería, Osvaldo, de todas maneras iniciar haciendo una aclaración. En días pasados en Noticias Ya estuvo nuestra querida amiga Silvia Padilla de La Lonja y O en Radio Ya al mediodía. No es Noticia Ya. Bueno, ok, ella estuvo de todas maneras, estuvo en algún programa y de pronto dijo algunas palabras que levantaron ampollas entre algunas personas, entonces yo quería hacer una claridad referente a esto. Sí es cierto que en la propiedad horizontal existen administradores que no hacen las cosas bien, pero eso es habitual en cualquier rama. También hay médicos que no hacen las cosas bien, hay sacerdotes que no las hacen bien, hay periodistas que no las hacen bien, hay abogados que no las hacen bien. Claro. Entonces es importante dejar claro que sí hay administradores que hacen las cosas incorrectas, pero son la minoría. Y yo quiero insistir en un tema precisamente antes de las preguntas, y es que el gran conflicto, es más, yo publiqué en la revista 100% OPH, yo soy columnista de esa revista, un artículo que lo titulé El desconocimiento, la causa del conflicto. Porque es que la gran mayoría de conflictos se presentan en la propiedad horizontal precisamente por el desconocimiento de las personas de aquello que adquirieron. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a un edificio, yo asesoro varias empresas de administración y varios edificios, y cuando llego a la asamblea hago la pregunta y les digo, ¿ustedes saben qué compraron? Y todo el mundo, sí, un apartamento. Y cuando les digo, señores, ustedes son conscientes que lo que adquirieron fue un espacio. Porque es que usted lo que adquiere es un espacio, porque ni el piso, ni el techo, ni las paredes, ni la puerta, ni las ventanas, ni el balcón es suyo. Eso es parte de las áreas comunes, lo cual quiere decir que usted no puede intervenir ningún área común. Entonces usted tiene un balcón hermoso, un balcón grandísimo. Eso se llama área común de uso exclusivo. Es de uso exclusivo suyo, pero usted no puede hacerle nada a ese balcón porque eso no es suyo, eso es de la comunidad. Entonces la gente se empieza a mirar unos a otros. Sí, si uno dice, por ejemplo, no, es que yo saqué en planeación un permiso para hacer esa modificación en mi balcón. No la dan. Planeación no la puede dar. ¿Por qué? Entendamos una cosa. Aquí se presentó incluso nosotros hicimos una investigación. Algunas personas les enviamos a Alameda del Río a mirar unos apartamentos. Entonces un apartamento de 2 habitaciones con un espacio, y el vendedor le dice a las personas que nosotros enviamos, aquí pueden levantar una pared y hacer otra habitación. Pero dentro de la casa sí puede hacer lo que quiera. ¿Tampoco? No. Tampoco. Voy a explicárselo técnicamente. Número 1, para levantar una pared en ladrillo requiere tener un anclaje de 65 centímetros, 30 enterrados y 35 hacia arriba para levantarla en ladrillo, así sea ladrillo hueco, ¿verdad? Entonces, cada 50 centímetros, ¿verdad? O sea, tiene que perforar la viga cada 50 centímetros. ¿Qué pasa si usted perfora una viga cada 50 centímetros? Queda como el papel higiénico, que trae una para poderlo cortar, ¿verdad? Entonces está debilitando la estructura del edificio. Segundo, usted levanta una pared, ok. Ese peso de esa pared no está calculado en el edificio. Cuando se construyó el edificio, los cálculos estructurales no. Y un plafón tampoco. No, menos. Estaba hablando él, porque es que estamos hablando de edificio, ¿vale? Cuando estamos hablando de edificio, ya es que integra todo. Ahora vamos por otra pregunta. Yo sé a lo que quiere llegar usted. Exacto. Pero que entonces, ¿qué ocurre? Aquí le estamos adicionando un peso que no estaba calculado. Imagínense que son 12 pisos, 4 apartamentos por piso, 48 apartamentos, 48 paredes nuevas. Exacto. ¿Cuánto puede sumar ese peso adicional a lo que estaba calculado, al peso que fue calculado para el edificio? Entonces, automáticamente estamos produciendo un daño estructural. Aparte de eso, estamos afectando la estructura. Y hoy en día las vigas de amarre están reemplazadas por las paredes en vaciado, que tienen los ángulos en las esquinas y actúan como viga de amarre.
Entonces, ¿cómo le podemos incrementar el peso a una edificación, un peso que no fue calculado? Entonces, ahí empiezan los problemas y entonces ocurre lo que con algunos edificios de Miramar que están rajados. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas inadecuadas. Entonces, además de la tierra, pues. Además de sí, claro, pero es que si encima que tenemos un terreno, yo puedo construir en un terreno que no sea muy adecuado, pero con cálculos. Con las bases, claro. Hasta en el mar puede Exactamente, construir. con unos cálculos exactos, él se conserva. Pero si yo abuso claro, de lo que un ingeniero calculista me dijo que le podía meter de peso para que no se hundiera, automáticamente voy a crear problemas. Ahora, yo sé a lo que usted se refiere, cuando son unidades habitacionales, que yo creo que también pueden ser como propiedad horizontal, pero son casas los que hay. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Si yo hago un cuarto más, si yo... En una casa del conjunto que son casas. Siempre y cuando en conjuntos residenciales constituidos por casas, después que no cambie, que no varíe la fachada, digamos, al interior de la casa, es una casa, puede hacer un cuarto adicional en el patio, ¿verdad? Pero si quiere hacer un segundo piso, tiene que tener aprobación de la asamblea de los propietarios, porque ahí ya está variando. Está modificando. El claro, y obviamente con todos los permisos de planeación, curaduría y demás, pero primero debe aprobarlo la asamblea, primero que todo. Bueno, algo que yo quería aprovechar para hacer claridad y es el tema de moda en este primer trimestre que se llama el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Aquí se ha creado un enfrentamiento entre administrador y comunidad normalmente, porque si le preguntamos a los oyentes quién elabora el presupuesto, nos van a responder el administrador o el consejo, pero nos van a responder el administrador y muchos van a decir, lo que pasa es que ese administrador le aumentó un porcentaje altísimo al presupuesto. Yo quiero hacer aquí una claridad y es que eso no funciona así. Sé que es muy difícil de entender para arquitectos, ingenieros industriales, economistas, contadores y demás, porque cuando hablamos de un presupuesto decimos, bueno, Noticias ya tiene patrocinio de 20 millones de pesos, de 50 millones, ojalá, de 50 millones. y vamos, entonces con esa plata que vamos a recibir vamos a pagar esto y esto. La luz, el agua, el personal. Sí, resulta que en propiedad horizontal no es así. En propiedad horizontal se trabaja con contabilidad inversa. Es una contabilidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no nace de los ingresos, sino de los gastos. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Es la sumatoria de todos los gastos mensuales con los cuales se sostiene la copropiedad y cuando terminamos de sumar los gastos, le adicionamos lo que la ley exige, que es el 1% de la reserva, ¿verdad? La reserva exacto, que es obligatorio y que no se puede mover sino salvo circunstancias demasiado especiales. Ok, entonces una vez que tenemos ese valor total, ese es el presupuesto. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo del día sábado. El día sábado estábamos en un edificio, estaba haciendo la asesoría y la asamblea le dijo al administrador, en su mayoría, pero una mayoría impresionante, que no aceptaban que se incrementara el presupuesto más del IPC. Entonces había que incrementarlo solo el 9.28. Yo les dije, bueno, señores, no vamos a hablar del 9.28, vamos a decir el 10%. Su presupuesto del 2023 era de 20 millones. Listo, según ustedes vamos a quedar en 22 millones. Hasta ahí estamos claros, sí, todo el mundo está de acuerdo, sí. Ahora un momentico, ahora vamos a mirar cómo son los gastos de este año. El año pasado la empresa de seguridad y vigilancia cobraba 12 millones, este año son 14,500. Y a mitad de año vuelve y hace otro evento. Bueno, pero empecemos por aquí, son 14,500, ¿verdad? Ok, la empresa de aseo aumentó 500,000 pesos, ya vamos por 3. Supongamos que los 6 proveedores siguientes solo aumentan 100,000 pesos, son 600,000 pesos. Ya vamos por 3,600,000. Lo que aumenta, lo que calculamos que va a aumentar AAA, póngale 200,000 pesos más. Y bueno, vamos a suponer, con aire es difícil, porque con aire no se puede calcular, porque uno viene con un promedio de 6 millones en un edificio y al otro mes le llega de 18 millones. Pero bueno, digamos que en aras de discusión le ponemos aire 400,000. Total,
Al final de la sumatoria de todos los gastos, señores, son 5.600.000 la diferencia entre el presupuesto del año anterior y este año. Y el presupuesto, y lo que nos suman los gastos de este año. Y ustedes dicen que se aumenten 2 millones nada más. Entonces los 3.800.000 restantes, ¿de dónde salen? Y todo el mundo se quedó mirando, ¿cómo así? Le dije, sí, porque aquí no se trata de porcentajes. El presupuesto no se incrementa por porcentaje. Okay. El presupuesto se incrementa porque los terceros, no depende de mí por como las necesidades administrador, que tengan. los terceros me incrementan el costo. La empresa de seguridad y vigilancia me aumenta el valor. Y yo no le voy a decir, no, yo le pago tanto. No Entonces puedo. Yo primero tengo que ver qué me va a costar este año para gasta? poder yo presentar. Obvio, todos los proveedores en la primera semana de enero pasan sus cotizaciones, claro, su presentación y su factura. Todos, y uno tiene que ajustar. Entonces, ¿cómo trabaja? Si Jenny es administrador de un edificio, ¿qué hace? Toma su presupuesto del año 2023, que ya están todos los ítems ahí, y toma aquí una columna que dice 2024 y le va poniendo los valores a cada ítem, los valores nuevos según los proveedores, ¿verdad? Ahora bien, si tengo empleados directos, tengo porteros directos, que es el chicharrón más grande del mundo, ojalá que no, pero los edificios que lo tienen es un chicharrón enorme. O sea, no es conveniente. No es conveniente porque es que pasa. Un portero, aquí venían muchos edificios con la tradición de tener porteros 12 horas, pero resulta que no les pagaban día y medio. Les pagaban un salario de pronto un poquito más del mínimo, si era que se los pagaban. Entonces, gente que ya lleva 20 años, 22 años, 23 años, que son personas que ya necesitan la liquidación y anteriormente no había la suficiente preparación y usted le preguntaba a un administrador cuando tenía porteros directos, ¿cómo haces el presupuesto de los porteros? Vamos a poner un ejemplo, el sueldo era 1 millón y él decía, no, pues es 1 millón, son 12 millones al año. Yo no, señor, no es así, porque usted ahí está cometiendo un error. Usted no puede presupuestar por lo que le paga, sino por lo que le cuesta. Porque un portero de 1 millón de pesos, el costo es 1.562.600, que es la provisión que usted tiene que tener para cuando llegue el tema de las prestaciones, la seguridad social, los parafiscales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aclaremos, no es cierto que el administrador, cuando hablamos de que el administrador elabora el presupuesto, realmente lo que está haciendo es ajustando un presupuesto de acuerdo a lo que los proveedores le están cobrando, a lo que los proveedores le están cotizando. Entonces, no es que el administrador, aquí tenemos que acabar con ese paradigma que se incrementa el 10, el 15. A mí me dijeron un edificio, no, que nos aumente lo que aumentó el salario mínimo. Le digo, no se puede, aquí no podemos hablar de porcentajes, aquí dependemos de terceros. Y eso es posible, legalmente eso es posible hacerlo así. Eso que usted me está diciendo que... No es que es obligatoriamente hacerlo así. No es porque ahí se dice, no, índice de precio, es de acuerdo a todos los gastos que tenemos. Yo le quiero preguntar, aquí me está preguntando un oyente para el señor Rafael Fruto Camargo, que es el gerente de ACERSAS y miembro de Servilonjas y los comités de desarrollo sostenible CDS en la propiedad horizontal. Dice que si le incrementan la administración a un apartamento o una casa de un conjunto y ese valor es muy alto con relación a lo que subió el costo de vida y lo va a vender, lo primero que ve la persona que va a comprar es, oye, pero en administración, una administración muy cara. Usted tiene una administración que paga 500, 600, 700, 800 mil pesos. Dice que se le desvaloriza la casa o el apartamento porque paga mucha administración. ¿Qué tan cierto es? Sí, eso ocurre. Hay administraciones de 1 millón de pesos. Y eso ocurre, entre más pequeño es el conjunto, más costosa es la administración. Por una razón muy sencilla. Si vamos a un almuerzo que vale 2 millones de pesos y somos 10, salimos a 200. Pero si vamos a un almuerzo de 2 millones de pesos y somos 4, salimos a 500, ¿verdad? Claro. Entonces, los costos son los mismos. La empresa de vigilancia va a cobrar 14 millones o 16 millones, sean 10 apartamentos o sean 100 apartamentos. Oye, ¿por qué aumentan 2 veces? Porque así lo determinó pero no es tan justo eso, ¿no? La Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo justifica? Eso lo presentaron, es una norma nacional, ahí sí no hay nada que hacer porque no es solo para la propiedad horizontal, sino para las empresas, para todo.
Entonces, bueno, entonces aclaremos. Primera aclaración, no se puede pensar que un presupuesto se elabora por porcentaje, por lo que incrementó el salario mínimo, O el índice de ni precio lo del que consumidor. ni el IPC. Sino por los gastos, por lo que nos Depende toca. de los gastos. Ahora bien, si queremos bajar la cuota de administración, tenemos que disminuir gastos. Ok, perfecto. Entonces vamos a quitar la vigilancia y vamos a convertir el edificio en un edificio inteligente. Que la gente entre con, bien sea con una tarjeta, llave electrónica que se llama, o con una aplicación. Y un robot que levante a patada todo el que... Entonces, listo, ok, pero hasta dónde seguro no sé, ya eso les toca estudiarlo. Perfecto. No queremos pagar la empresa de aseo, entonces tenemos que ingeniarnos cómo hacemos para que los 10 pisos de las 2 torres estén limpios permanentemente y los ascensores, escaleras y demás, que no es nada fácil. Entonces buscamos un par de muchachas y las contratamos directo y nos metemos en el lío más impresionante del mundo, porque tenemos que pagarles todas las prestaciones, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir una cuota de administración? Pues simple y llanamente tenemos que minimizar gastos. ¿Cómo? Ya al interior de la copropiedad podrá ver a qué renuncia, qué deja sin atender, en qué afecta, porque ahí sí se desvaloriza la propiedad, porque si el edificio está descuidado, si los ascensores no funcionan, si no hay portero, si la escalera está mal, si la persona tiene que bajarse a riesgo, abrir el portón del parqueadero, ¿verdad? Y mientras lo abre, lo atracan, ¿cierto? Entonces, exacto, entonces ahí hay que mirarlo. Y esto viene amarrado a otro paradigma que tenemos que dejar aquí destruido totalmente. Es la pregunta del millón. ¿Quién determina la cuota de administración? Si le preguntamos esto a los oyentes, nos van a decir que la cuota de administración la establece el administrador con el consejo. Y eso no es cierto. Resulta que la ley estableció claramente que de acuerdo al área de cada unidad privada, como se denomina en la ley, de acuerdo al área de la unidad privada se establece un coeficiente, que es lo que identifica a cada unidad privada. Hay edificios que todos son igualitos, tienen el mismo área, entonces todo el mundo paga igual. Pero cuando hay diferentes áreas, cada uno tiene un coeficiente. El que tenga más paga más. ¿De dónde sale la cuota de administración? Usted toma el presupuesto, esta es la hoja del presupuesto, usted tomó la hoja del presupuesto, el presupuesto son 50 millones y mi coeficiente es el 2.62. Le aplico el coeficiente a eso y eso es mi cuota de administración. Punto. No la determina el administrador, no la determina el consejo, no la determina una fórmula matemática que está establecida en la ley. Hay un coeficiente aplicado al total del presupuesto y eso es lo que da la cuota de administración. Entonces no es el hijo de madre del administrador ese que me puso una cuota de 400. A mí más y el otro decirlo menos. Exacto, no. Eso no se establece así. No es caprichosamente por parte del ser humano. Lo da una fórmula matemática. Su coeficiente que aparece en su escritura. Y nosotros, se acabó el problema. De hecho, ya 16 asambleas que hemos pero eso es por fórmula, eso es por la fórmula del coeficiente. Pero cuando se dice cuánto el porcentaje que vamos a subir, ¿eso lo se establece es la misma asamblea? No, es que por eso expliqué primero lo del presupuesto. Es que no hay forma, nadie interviene en la cuota de administración. Lo primero que hacemos es el presupuesto. Cuando ya el presupuesto está aprobado, se le aplica el coeficiente y sale la cuota. Fuera. ¿Sí me expliqué? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, sale la cuota de acuerdo a la cantidad de la gente que forma parte que integra la unidad residencial. No, del coeficiente. Del coeficiente, pero, o sea, no entiendo, bueno. Sencillo. Por ejemplo. Vamos a ilustrarlo. 40 millones de pesos dio el presupuesto total. El presupuesto de todo con los gastos. Total. A eso le aplicamos el coeficiente, el 2.62, que es el coeficiente de mi apartamento, lo multipliqué por los 40 millones y ya me dio mi cuota, punto. O sea, queda más fácil así que decidir. Así es legal. Una pregunta. Nos preguntan por el 318-632-4523. El número de parqueaderos, ¿de qué depende? Porque ahí dice, hay parqueaderos que son privados, ¿verdad? Otros que son para visitantes.
Sí, correcto. Usted dice, yo puedo, o el conjunto puede, o la administración puede, o el consejo puede vender los parqueaderos ¿Qué de están de visitantes visitantes? porque hay un déficit presupuestal en el conjunto, en el edificio. ¿Puede venderlos de visitantes? Eso se llama cambio de Destinación. uso, de destinación. Pero eso tendría que aprobarlo la asamblea por mayoría calificada, que es el 70%. Y ya eso es una propuesta que tienen que estudiarla muy bien. Con respecto a los parqueaderos, ¿quién lo determina? Los parqueaderos se determinan desde el momento que se pide el permiso de construcción. Ah, o sea que planeación sabe, dependiendo del número de apartamentos o de casas, cuántos deben ser para visitantes. Sí, pero hay un problema que debo aclarar aquí. Las edificaciones de estrato 1, 2, 3, 4 y 5 tienen dentro de la norma de construcción, tanto de curaduría como de planeación, un estimado de cuántos parqueaderos. Por decir algo, hablemos de Alameda del Río, está en 3x1. 3x1 Es decir, significa. cada 3 apartamentos, un parqueadero. Pero ese es público o es privado. No, eso es el que llegue primero. El que llegue primero, Claro, o sea, se parqueó y el otro de malas. Exacto. Por eso se presenta tanto problema, ¿verdad? Ya en unidades que son de otro tipo, pues tienen normalmente un parqueadero por cada unidad, más los de visitantes que debe tener de acuerdo al permiso de construcción que sacaron. Ellos presentan la necesidad, son 10 parqueaderos para visitantes, 5, 7. O sea, yo no puedo variar el número de parqueaderos de visitantes. O sea, como administrador o como miembro del consejo, yo no puedo decir, oh, vamos a vender este y este porque tenemos un déficit. No, eso tendría que ser una propuesta, vuelvo y repito, porque es que ya hay un cambio de destinación de un bien común. Aclaremos, porque muchas veces escuchamos, voy a aclarar aquí un término que es interesante, hablamos de propietarios y muchas veces hablamos de copropietarios. Y entonces muchas veces me han preguntado, ¿y cuál es la diferencia? Sencillo, yo soy propietario de mi unidad privada, pero soy copropietario de todos los bienes comunes que tiene el edificio. Porque yo tengo un porcentaje de la piscina, un porcentaje del ascensor, un porcentaje de los parqueaderos de visitantes, un porcentaje de la cancha, del parque, de todos los bienes comunes. Yo soy dueño porcentualmente. Entonces soy copropietario de áreas comunes y propietario de mi bien privado, de mi espacio. Por eso hay una constructora que hoy dice, si miramos la publicidad, dice, tenemos espacios desde 36 metros, 45 metros, 80 metros, espacios. Ya ellos han empezado a hablar y mañana cuando alguien les diga que vaya a reclamar, no, nosotros fuimos claros, nosotros estamos ofreciendo espacios, así de sencillo. Entonces, mire qué tan importante es esto. Entonces, entendamos como conclusión, el presupuesto no nace de un porcentaje ni del IPC, ni del salario mínimo, ni del porcentaje que le dio la gana, que el administrador dijo, este año vamos a subirle el 10%, el 15%, el 20%. No. Esto es una forma diferente, es contabilidad inversa, porque nace de los gastos y cuando ya sabemos cuánto, ahora viene otro caso. Cuando tenemos el total de gastos ya definido, ¿verdad? Más el 1% que es intocable, entonces se le aplica, reserva. Exacto, se le aplica el coeficiente y eso nos da la cuota de administración o expensas comunes, como lo dice la norma. Pero ahora les voy a poner otro dolor de cabeza. Osvaldo y Jenny son administradores cada uno de un edificio, el edificio Colombia y el edificio Barranquilla. Muy bien. Minuciosamente yo les asesoré para ajustar el presupuesto y salió estricto. Lo que uno dice comúnmente ras con bola, ¿verdad? Perfecto, listo. Es decir, si todo el mundo paga los 45 millones de lo que daría ese presupuesto mensual de Osvaldo y los 48 millones de Jenny, felices de la moña. Perfecto. Pero resulta que hay cinco personas que se atrasaron en el pago. Ahí ya. ¿Qué pasó ahí? Es tan estricto que cuando uno solo se atrasa, algo se dejó de hacer. Claro. Entonces Jenny había conseguido, porque el Ministerio del Trabajo le obliga a tener implementado el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, en el edificio. Entonces ya consiguió una empresa que le cobró 3.600.000, baratísimo, y arregló con ellos pagarles 300.000 mensuales,
¿Qué pasa cuando una persona no pagó? ¿Qué dice Jenny? No puedo empezar este mes la implementación del sistema de gestión, me toca aplazarlo, porque no puedo dejar de pagar la luz, no puedo dejar de pagar el agua, no puedo dejar de pagar la administración, no puedo dejar de pagar la vigilancia, no puedo dejar... Entonces, ¿qué me toca hacer? Aplazar la implementación del sistema de gestión mientras pagan. Y entonces la gente se empieza a atrasar. Entonces usted se sube al ascensor y encuentra un listado, como no se pueden poner nombres, pero sí el número del apartamento, encuentra que el apartamento 402 debe 6 millones, que el otro debe 4 millones, que el otro debe 3 millones, y usted ve esa cantidad de plata. Y si ya es consciente, ya ha escuchado hoy a noticias, ya se pone las manos en la cabeza, Dios mío, ¿qué estará haciendo el administrador? ¿Cómo podrá sostener este edificio con tanta deuda? Si no está entrando la plata que debe entrar, tenemos que estarle debiendo a la empresa de seguridad, tenemos que estarle debiendo a la empresa de aseo, y por eso es que hay empresas de seguridad que les deben 3 meses y se mantienen en el edificio. ¿Por qué? Porque si yo me voy, Osvaldo va a contratar otra empresa de seguridad y vigilancia porque no se puede quedar sin empresa. Entonces, si contrató otra, le está pagando a ella y me va a pagar a mí. Si no me pagó cuando yo estaba menos, me va a pagar afuera. Entonces, prefiero quedarme ahí aunque me deban y me vayan abonando. Claro. Incluso hay algunas empresas que tienen su capitalito y resisten caída 1 o 2 meses. Y bueno, sobre la pregunta que me están diciendo aquí, ¿qué pasa con los morosos? ¿Qué hacer con los morosos? Es un falto de solidaridad, ¿no? Es decir, pero eso ya a veces ni siquiera le importa eso. Ya eso es gestión del administrador. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, si una persona llega a 3 meses de deuda, entréguesela al abogado. Hágale, el primer mes se atrasó, hágale un requerimiento. El segundo mes, hágale un cobro prejurídico. Al tercer mes, entrégueselo al abogado y quítese el problema de encima. Ya hay que se entienda con el abogado a partir de eso. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado, esto es delicado, pero es cierto, me he encontrado con alguien la otra vez en Medellín. Me dice un administrador, estoy haciéndole la asesoría, yo asesoro también Medellín, Villavicencio, San Andrés y en la costa, y Bucaramanga también. Resulta que me dice, no, es que tengo un problema, tengo un propietario que debe un montón de plata. Y yo, ¿desde hace cuánto? Me dice, no, imagínate, hace 7 años. Le dije, pues mijito, va a rescatar 2 nada más porque las deudas prescriben a los 5 años. Ay, mire eso. Los 5 años para atrás se perdieron, señor. Entonces, por eso usted dice, primero, al tercer mes, cobro enseguida con abogado. Claro, es que la persona de pronto llega a un acuerdo. Después de 5 años, prescribe. Toda deuda prescribe a los 5 años por ley. ¿Pero toda la deuda? Toda deuda. O sea, si yo debo tantos meses, 5 años, eso se borró. Correcto. Si debe 7 años, quedan nada más los 2 años vigentes. Los 5 años de ahí para atrás es lo que se hace con el predial. La persona que debe, y esto, ojo, que les interesa, la persona que debe 10 años de predial presente un derecho de petición solicitando la prescripción de los 5 años, calcule los 5 años. En este momento debe pagar 24, 23, 22, 21, 20. Entonces, del 2019 para atrás pida la prescripción, que eso desaparece por prescripción. Y lo mismo en el carro, ¿no? Los impuestos de carro. Claro, todo. Todo prescribe a los 5 años. Toda deuda prescribe a los 5 años. Miren ustedes, el tema de la deuda de los morosos. Acá están preguntando bien, esto está interesante. Yo puedo, bueno, creo que usted dijo que no. Yo puedo, por ejemplo, pintar la puerta de mi casa del color que yo quiera, en la pared del frente como yo quiera, las ventanas, cambiarla y ponerla como yo quiera, el techo. ¿Y qué pasa ahí? Estamos hablando de conjunto de casas. Sí, de conjunto de casas. No, hay una unidad, una uniformidad en un conjunto que no puede ser variada, bajo ninguna circunstancia. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Hablemos de un edificio que tiene puerta-ventana y todos los pisos del octavo al primero tienen cortina blanca. Todo el mundo tiene que tener, usted no puede poner una cortina verde. Para ponerle el ejemplo que parecería tonto, pero usted no puede poner una cortina verde. Hasta en eso. Usted no puede poner una cortina verde, tiene que ponerla blanca. Entonces, hay una uniformidad. ¿Y ese color fue acordado? Sí, claro, normalmente, ahora por eso cuando se pinta, ahora usted dentro de su apartamento puede ponerle el color que quiera, pero si usted va a cambiar la puerta, porque es que usted quiere una puerta más bonita, usted quiere una puerta, vio por allá una puerta en Home Center que le gustó, tiene que pedir permiso. Y si se la autorizan, la cambia, y si no, no. Porque ¿Quién da el permiso?
la administración tiene que solicitarlo. Hay que mirar qué dice el reglamento con respecto a eso, si la administración puede autorizarlo o tiene que reunirse a la asamblea y autorizarlo. Porque recuerden que el órgano máximo es la asamblea. Y si está haciendo esto, ¿y qué sanción recibe? ¿Qué uno, a qué instancia? ¿A qué instancia? La tiene que quitar. Si la asamblea no se la aprueba, la tiene que quitar y poner la puerta que tenía. ¿Y a qué instancia es la asamblea? ¿Es la que es? La asamblea, si hay algún problema adicional, lo más seguro es que tenga que ir ya ante la autoridad competente, ya en una... Planeación. En plena, claro, en plena, no, se inicia por una inspección de policía. En plena pandemia, en un edificio que nosotros asesorábamos, una propietaria se le dio por abrir una ventana porque quería más ventilación, porque estaba encerrada, y sin previo aviso, sin permiso ni nada, metió los trabajadores y abrieron una ventana. Resulta que dicha ventana, para mal de ella, estaba en una de las paredes estructurales y cortó varillas. Ay, terrible. Bueno, a la señora le pusieron una multa muy alta y aparte de eso le costó muchísimo porque tuvo que buscar primero un arquitecto patólogo para que hiciera un estudio de cómo volver a reconstruir esa pared. Exacto. A restaurar el ingeniero calculista para calcular en qué material iba a cerrar esa ventana total, tuvo que restaurar, le costó un infierno de plata y aparte una multa grandísima que le puso planeación. Entonces, eso es delicado porque hay cosas que no se pueden hacer. Si hay personas que tratan de hacer las cosas porque no conocen la norma, precisamente hoy en la tarde tengo reunión con la Comisión Primera de la Cámara, con José Jaime Uzcategui, porque en la Comisión Primera está cursando ya el nuevo proyecto de reforma de la Ley 675. Nosotros en el proyecto pasado solicitamos que se retirara y fue retirado a través de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, que somos todas las entidades de propiedad horizontal unidos en la cumbre. Yo soy el director del comité académico de la cumbre y presentamos un estudio muy juicioso y le pedimos a la Comisión Primera que retiraran el proyecto y fue retirado para presentar un nuevo proyecto, pero que en realidad se ajuste un poquito más a las necesidades que tiene la propiedad horizontal. Por ejemplo, vigilancia y control. Necesitamos que haya una entidad donde yo como propietario me pueda quejar, donde yo como administrador pueda decirle al superintendente o la entidad que sea, vea, señor Osvaldo, tengo un problema con el consejo de administración, yo estoy obligado a implementar el sistema de gestión y el consejo no me quiere aprobar el presupuesto, no me quiere aprobar y resulta que se me presenta al Ministerio del Trabajo y la multa estamos hablando de 45 salarios mínimos, entre 16 y 45 salarios mínimos. Y estamos hablando de un salario mínimo que pasó del 1.000.000. Y una multa de 45 salarios mínimos, ¿con qué la paga un edificio? Entonces, esa entidad de control y vigilancia puede llamar al consejo y decirle, venga, ustedes no están cumpliendo la ley, háganme el favor. Entonces, le estamos pidiendo a la Comisión Vigilancia y Control. Estamos de acuerdo, hay muchos que no están de acuerdo, tengo muchos líderes de la propiedad horizontal que están en desacuerdo con el registro único de administradores. A mí me parece que es bueno. ¿Por qué? Porque una copropiedad cuando va a contratar un administrador sería interesante tener un historial y saber... Para saber quién es el administrador, cómo ha hecho en otras anteriores, pero podría entrar cualquiera el que quiera y que presente sus datos, ¿cierto? No, es que todo el mundo para poder administrar tendría que registrarse. Exacto, tiene que... Entonces, si el contador tiene una tarjeta, ¿por qué no el administrador tener un respaldo? Ajá. ¿Verdad? Claro. De un registro donde se sepa qué hizo exactamente. ¿Por qué? Porque la doctora Silvia hablaba de los torcidos, que los hay. Y yo quiero decirle, sí los hay y son más de buenas, porque es que estos señores que actúan mal, que sí los hay, usted los ve salen de un edificio con problemas y al momentico los ve en otro edificio. Ajá. Y hay, administradores buenísimos, súper honestos, honrados, y usted los ve esperando una oportunidad. Y nada, y van a una entrevista y a la otra y nada que le sale. Y estos sinvergüenzas tienen una puntería y una suerte impresionante. Caen de pie. Sí, y resulta que usted tiene un problema con ese tipo de personas.
nosotros a nuestro edificio resulta que llegó Pedrito y nos hizo desastres, ¿verdad? Y se perdió una plata. Pero nosotros somos el consejo, Osvaldo, Jenny y yo somos el consejo. Y vemos a Pedrito en otro edificio, pero nosotros no podemos irle a decir al otro consejo, este tipo nos tumbó porque no tenemos pruebas, él no tiene una sentencia ejecutoriada y nos metemos en el lío más grande. El tipo nos denuncia por calumnia y es peor. Exacto. Entonces ahí en la ley estaría... Eso es lo que estamos pidiendo, que haya un registro de manera que aquel que actuó mal pues quede ya señalado y que no tenga la oportunidad de volver a hacer sus sinvergüenzuras, porque aunque son la minoría, afortunadamente sí los hay. Oiga, me están preguntando, me están diciendo, ¿cuál es la norma que rige la propiedad horizontal? Me está preguntando Nevis Pérez. La ley 675 del 2001. Para que lo sepan. ¿Usted tiene tiempo, Rafa, de estar en este...? Sí, hace ratico. ¿Qué se necesita para ser, qué le digo, un administrador? Estudiar. Sí. Pero no importa la profesión. Bueno, si tiene una profesión, obviamente es más fácil, pero estudiar la ley 675. Es importantísimo conocer la ley 675. ¿Y usted qué estudió, Rafa? Pero yo soy economista. Pero, digamos, hay que estudiar la ley 675, pero ahora voy a contar la verdadera historia de un administrador. Resulta que el 80%, si no el 90%, de los administradores trabajan por prestación de servicios. Las copropiedades no contratan laboralmente administradores, prestación de servicios. La prestación de servicio implica no cumplimiento de horario, ¿cierto? Y no dependencia laboral, pero resulta que el administrador trabaja 24/7. Porque si a las 2 de la mañana se presentó una emergencia, lo llaman a uno, mire, que se presentó esto y esto. Muchas veces uno puede resolver, espérate, yo llamo a la empresa de ascensores que tiene 24/7 también para emergencia. Muchas veces toca a esa hora levantarse, quitarse la pijama y váyase para el edificio a ver cómo soluciona. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, el administrador tiene que ser psicólogo, economista, administrador, tiene que ser abogado, ¿por qué? Porque resulta... Hay problemas de todo tipo. No, y hay una serie de normas. Tiene que conocer la ley de piscinas. Porque si tiene piscina, mire, si usted llega a ser un día administrador, todo Osvaldo, Jenny y los que nos estén escuchando, si un día tiene la oferta de ser administrador, siéntase feliz si le ofrecen un edificio que no tenga ni piscina ni ascensores. Porque ese es el chicharrón más grande. Sí, ¿por qué? Pues Ave María, porque la piscina tiene que tener un... La piscina es riesgo biológico permanente. Tiene que tener el mantenimiento permanente, tiene que estar haciéndole estudios a la piscina cada vez que la van a utilizar, porque si se presenta una infección bacteriana, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Ahora, el ascensor. Ojo, los ascensores son medios de transporte masivo, tal cual como el Transmetro. ¿Por qué? Fácil. Un edificio de 50 apartamentos, 5 personas por apartamento, son 250 personas día. Es decir, transporta 7.500 personas en el mes. ¿Cuánto en el año? Estamos hablando de cuánto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 90.000 personas en el año que transporta, sin contar visitantes, empleados, los de aseo, los de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, un transporte que lleva tantas personas es un riesgo permanente, por lo tanto, tiene que tener un mantenimiento adecuado y debería estar certificado. En Barranquilla no es obligatoria la certificación, pero ya va a salir, ojalá este año salga, pero debe estar certificado, porque una certificadora... ¿Certificado quién? El ascensor. El funcionamiento. Claro, porque una empresa, por decir cualquiera, ICM, OITEC, Servimeter, cualquiera de las empresas que certifican, revisa el ascensor, 243 ítems revisan de un ascensor. Sí. Y le dicen a la empresa... bitácora. Claro, y le dicen a la empresa de mantenimiento, corrija esto, volvemos dentro de 90 días para la certificación. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa de mantenimiento se ve obligada a hacer un buen mantenimiento, porque hay muchas que lo que hacen es que son empanaderas, le llama uno. Aquí hay una especialmente, que no voy a decir el nombre obviamente, que le dicen empanadas tal,
porque cada vez que llega a hacer un mantenimiento un ascensor o hay un problema, lo que hacen es ahí empatar unos cablecitos. Exacto. Y aquí pasó en un edificio, pasó que Dios es muy grande y evitó un desastre, donde una señora en un piso 7 llegó al ascensor, pulsó el botón, iba con un cochecito, con un bebé, y resulta que se abrió la puerta del pasillo, pero la cabina no estaba. Afortunadamente ya no dio un paso más, hubiera caído al vacío. Entonces, ¿por qué? Porque habían puenteado las puertas, entonces abrió la del pasillo, pero la cabina no estaba. Entonces, obviamente ese edificio sacó inmediatamente a esa empresa de mantenimiento de ascensores, la sacó de allí. Claro. Ahora me están preguntando y que el ruido. Los vecinos sí, ese es un dolor de cabeza, pero hay un gran problema. Resulta que el administrador es administrador de áreas comunes, no de bienes privados. Lo que ocurre de la puerta hacia adentro, lo que el administrador puede hacer, y siempre se le dice a los vigilantes o porteros, se les dice que en caso que se presente un escándalo en una unidad privada, notifica al cuadrante. El cuadrante llega, se dirige al apartamento, toca la puerta y soluciona el problema. Porque nosotros dentro de la administración no podemos intervenir al interior de la salvo que el privada. Tipo tenga la música en la calle, en las áreas comunes. Sí, claro, ahí sí, porque hay unas normas y eso ya no lo establece el administrador, lo establece la ley, que son unos niveles de decibeles permitidos. Entonces, si yo voy a hacer una fiesta en un apartamento, tengo que controlar, ¿verdad?, el volumen que voy a utilizar para la ¿Y hasta música. qué hora? ¿Hasta qué hora puedo tener yo el bullerengue? Es dependiendo de lo que diga el reglamento de propiedad horizontal de cada eso también establece. Oye, me están preguntando, me dicen, buenos días, ¿podemos quitar la piscina? ¿Se puede o no? Como que se asustaron con lo que me dije. Eso es cambio de destinación de áreas comunes y tienen que someterlo al estudio de la asamblea, y cualquier decisión tiene que ser por mayoría calificada. 70% del total de coeficiente, 70% del total de coeficiente, no de asistentes. El coeficiente, claro, lo que suman todos. Porque aclaremos, estamos en época de asamblea. ¿Qué ocurre cuando Osvaldo como administrador cita a una asamblea de copropietarios? Debe haber quórum para que se realice la asamblea, pero no hubo quórum. Entonces hay algo que se llama la segunda convocatoria. ¿Qué ocurre con lo que haya? La segunda convocatoria ya no es por coeficiente, sino por cabeza. 3 personas fuera, listo, aprobaron lo que fuera. Y ya. Oye, acá preguntan, ¿cuántos poderes puedo tener yo en la asamblea? Depende de lo que diga el reglamento. También el reglamento. El reglamento lo establece. De cada conjunto. Claro, claro. Ahora, me voy a anticipar a una pregunta que muchos pueden hacer. Un arrendatario, una persona que está allí en calidad de arrendatario, ¿puede ser miembro del consejo de administración? No. Tiene que ser dueño. A menos que sea a través de un poder de un propietario. Dueño. Pero no, porque es únicamente el consejo de administración está conformado por los propietarios. Ya que estamos hablando del consejo de administración, hagamos la claridad también. El consejo de administración es el teléfono que comunica a la comunidad con el administrador, pero no coadministra. ¿Comunica a la comunidad? Con el administrador. Pero no coadministra, ¿qué significa eso? Porque hay muchos consejos que quieren dar órdenes. Ellos son los que mandan, esto se hace esto, esto no se hace, y esas no son funciones del administrador. Son funciones. El administrador es el representante legal. ¿Y si uno ve que el administrador está actuando mal? Ok, para eso está el consejo, para vigilar. Y si está actuando mal, pues simplemente cámbielo. El consejo de administración, por ejemplo, puede cambiar. ¿En qué situaciones no puede el consejo intervenir, por ejemplo? Algo así que se le ocurra. En la administración como tal, en nombrar, por ejemplo, en contratar, ellos pueden decir, se va a contratar una empresa de aseo, venga, presente 3 cotizaciones, vamos a mirarla con el administrador, vamos a sugerir, pueden colaborar, ve, yo tengo una empresa de vigilancia que son amigos y me pueden hacer un descuento, por decir algo, aportar ideas y llevar la información de la administración a la comunidad. El administrador no se puede reunir con 100 copropietarios todos los días. Exacto. Pero sí se puede reunir con los 3 consejeros o los 5 consejeros
y pasarles a ellos la información. Ellos que tienen que decirle al administrador, necesito ver la ejecución presupuestal del mes de enero. En febrero, en marzo, necesito ver la ejecución presupuestal de febrero. Esto no se hizo. ¿Por qué, señores? Porque no habían pagado Pedrito, José y Martín, entonces no se puede hacer esto. Ah, ok. Mes a mes, ir solicitando la ejecución presupuestal. Pero aclaro, el Consejo de Administración es un cuerpo colegiado y ellos actúan mediante acta cuando están reunidos. Con esto quiero aclarar que el presidente del Consejo de Administración es presidente cuando el Consejo está reunido. Cuando se acabó la reunión del Consejo, es un propietario común y corriente. Claro. En alguna ocasión, para darle claridad a esto, llegó a un edificio con la administradora y resulta que el portero no estaba en su sitio y nos tocó esperar un rato para que nos abriera. Y entonces cuando entramos le preguntamos, ¿usted por qué no estaba en el puesto? No, porque es que llegó el presidente del consejo y le estaba subiendo las bolsas del mercado al apartamento. Señor, el presidente del consejo es presidente cuando el consejo está reunido, del resto. Es un propietario cualquiera. Oiga, otra pregunta. ¿Cuántas personas puede estar en el mismo tiempo de visita en el apartamento? La que quepan. Sí, eso realmente ya es decisión del propietario si quiere tener su apartamento lleno. Después que él lo autorice, la portería lo que tiene que tener la constancia, tiene que llevar la bitácora de quienes entraron. Exacto. Debidamente identificados. Porque es que eso sí es función de la vigilancia o de la portería, que ahí viene el gran problema. Usted tiene que tener, la norma dice que es obligatorio tener una empresa de vigilancia, porque los porteros no pueden ejercer función de vigilancia. Los porteros pueden ejercer función de conserjería. ¿Qué quiere decir? Hacer aseo, mantener limpio y abrir la puerta. Pero no le puede pedir identificación a nadie, ni puede hacer la función de filtro en portería. No puede. Eso está prohibido. Precisamente en la reunión que tuvimos hace unos meses, empezando el año con la delegada de la Superintendencia de Vigilancia y de Control y Vigilancia, yo le preguntaba, en mi intervención le dije, yo voy a hablar cortico con mi querida supervisora y el delegado que vino de Bogotá, porque el superintendente no pudo venir. Mi intervención es cortica, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos los edificios pequeños? ¿Qué hacemos? ¿Edificios pequeños de cuánto? ¿Cuánto dice? Hablemos como este, por ejemplo. Aquí son 40 y pico, ¿qué? 20 y tantos apartamentos y locales. Y los locales. Aquí. Ok, perfecto. ¿De dónde saca este edificio, aquí donde estamos? 16 millones mensuales para pagar una empresa de vigilancia. Ahora hablemos yo tengo uno cerquita de 15 apartamentos. 16 millones de pesos quiere decir que cada apartamento tendría que pagar 1.200.000 de cuota de administración solo por la vigilancia. Solo por la vigilancia, más los otros gastos, estarían pagando una cuota de administración de 2 millones y pico. Entonces, ¿cómo hacen? Claro. Entonces, la respuesta de ella fue, no, tienen que automatizarse. Porque no pueden tener portero con funciones de vigilancia. Entonces, tienen que automatizarse. De hecho, ese edificio que tengo cerca de mi casa tenía 2 porteros. Tenía portero 24 horas y lo tuvieron que quitar. Tuvieron que renunciar es administrador uno de los propietarios, porque no les daba para pagar 15 apartamentos. Estamos hablando, ellos pusieron una cuota de administración, se pusieron de acuerdo, aunque las áreas son diferentes, hicieron una reunión entre ellos, decidieron todos iguales, 6 millones de pesos es su ingreso y resulta que los gastos tienen que pagar el mantenimiento del ascensor, pagarle al portero que tienen en la mañana, pagar los servicios, ¿verdad? Y le llegó una cuenta de aire de 7 millones de pesos. Por ahí de áreas comunes. 7 millones de pesos. Entonces, si ellos están recibiendo 6 millones de pesos, ¿verdad? Y solo aire les cobra 7 millones de pesos, tuvieron que salir a prestar 1 millón de pesos y el resto de los gastos. ¿Qué? Entonces, ese es el gran dolor de cabeza de la administración de propiedad horizontal. Vuelvo y repito, es tan estricto el presupuesto, pero tan estricto, porque si la ley permitiera que mis gastos son de 30 millones y yo pudiera decir, bueno, vamos a poner 40 para tener un colchoncito para los que se atrasen, pero la ley no lo permite. Es el total de gastos. Entonces, cuando alguien deja de pagar, empieza el déficit. Claro. Pero como no hay conocimiento de parte de la comunidad, la gente dice, no, el administrador no ha hecho, no ha pintado, no ha arreglado, no ha hecho. Otro problema, el lavado de los tanques.
Resulta que los tanques elevados, la norma obliga, por lo menos aquí en Barranquilla, que sea 2 veces al año. Entonces llega uno con el administrador ante el consejo, bueno, hay que contratar el lavado de los tanques. No, pero esos 600,000 pesos, una vez en un edificio aquí cerca de la catedral, no voy a decir cuál, cogí a los consejeros y les dije a los 5 consejeros, acompáñenme a la azotea, vamos a asomarnos al tanque, ustedes no quieren lavarlo. Yo les cuento una cosa, yo vengo a visitar aquí, vengo con mi agüita. La administradora trae su botellita de agua, pero vengan para que vean ustedes lo que se están tomando. Cuando destaparon el tanque, 3 palomas muertas, 4 ratas, unas iguanas, mejor dicho. Entonces cuando vieron eso, no, pero ¿cómo es posible, señores? Ustedes se han negado a hacer el lavado. Pero que más barato, sí, claro. ¿Usted qué quiere? Un tipo en pantaloneta, sin camiseta, que se meta dentro del tanque con límpido y hipoclorito y FAB a lavar con una escoba al tanque. ¿Ustedes creen que eso es técnicamente adecuado? Además, una persona sin línea de vida, sin especialización en trabajo en sitios confinados, eso es un problema porque ese tipo se puede asfixiar con el límpido ahí. No, tienen que contratar una empresa que sepa de esto, que tenga el personal capacitado, que hagan lo que hacen las empresas organizadas, un frotis en las paredes del tanque para saber cuál es la colonia bacteriana y utilizan el químico adecuado según la colonia bacteriana que haya en el tanque para que quede potable el agua. Oiga, mire, me preguntan, ¿los ascensores tienen seguros actuales y contractuales? Los ascensores están cubiertos con la póliza que debe contratar todo edificio, que está constituido en el artículo 15 de la ley 675, que obliga a tener una póliza contra riesgos, contra diferentes riesgos y contra incendio y terremotos. Eso es lo que realmente entonces debe estar contenido ahí. Pero si el ascensor, si se presenta un insuceso y el ascensor no tiene el mantenimiento adecuado, no ha cumplido con los mantenimientos, la aseguradora no responde. Claro, la aseguradora es independiente, claro, la aseguradora, ok, ya. Está preguntando acá en otro teléfono de los deudores. Y usted dijo que eso hay que meter abogados desde el segundo mes. El tercer mes, sí, es que el primero es un llamado de atención, primero y segundo llamado de atención. El tipo se cae 7 años, solamente debe 2 años. Exactamente. Ya. Pasan los meses y no pagan. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, entrégueselo al abogado. El administrador deje de complicarse la vida, deje de ganarse un enemigo. Entrégueselo al abogado y que él se arregle con el abogado. Mire, hay otra de las cosas, ahora que hablamos del seguro, el artículo 15 de la ley 675 obliga a las copropiedades a constituir una póliza de seguro. Ok, resulta que ahora hay un problema. Hay muchos edificios que no tienen red contra incendios, sobre todo edificios altos, de 3 pisos hacia arriba es obligatorio tener red. ¿Qué pasa si se presenta un incendio en un apartamento en un piso 10? En Colombia no existe ningún cuerpo de bomberos que tenga una manguera que alcance hasta el piso 10, ni mucho menos una escalera. No existe, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la red contra incendio? En cada piso está el espacio, el cuadro, donde está el acceso de agua, está la manguera, está el hacha, está el extintor. Entonces se presentó en el 10º piso, el bombero sube, el cuerpo de bomberos sube, conecta ahí y apaga el incendio. Porque ¿cómo lo va a apagar desde abajo hasta un piso 10? Claro, no puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que la aseguradora, si no hay red contra incendios en funcionamiento, no va a responder. Bueno, Rafael bien Fruto Camargo, gerente de SAS SAS, miembro de Servilonga y de los comités de desarrollo sostenible CDS en propiedad horizontal, y ha sido claro, pues, en todos los aspectos que los oyentes han tenido inquietud. Las cuotas extras, ¿qué están preguntando las cuotas extras? Cuotas extraordinarias. ¿Y cuántas veces se pueden cobrar? Bueno, cuotas extraordinarias nacen de una necesidad extra que se presenta en el conjunto que está fuera del presupuesto. Por eso le voy a poner lo más sencillo, aire que nos sale cobrando de un momento a otro y que dejado de cobrar y no. Resulta que llegó ahora, yo tengo un edificio que le acaba de llegar un recibo, un cobro por 23 millones de pesos, porque según aire, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2023, le dejaron de cobrar esa plata. Entonces no hubo forma, se metieron todos los derechos de petición en recursos de reposición y no hubo forma. Entonces ya ellos hicieron una asamblea extraordinaria
y aprobaron una cuota Ah, extraordinaria recuerdo. para poder pagarlo de aire, pero eso lo aprueba la Asamblea. Francisco Hernández, administrador de un Entonces, edificio, el ¿cuántas arquitecto veces? también se quejó porque le estaban cobrando algo que realmente no era. Pero entonces, tienen que recoger ese dinero. ¿Cuántas veces dice al año se pueden pedir cuotas extraordinarias? Lo que Lo que sea sea necesario y la Asamblea apruebe. Lo que sea No hay un necesario. límite para eso. Bueno, Bueno, aquí está Rafael Fruto Camargo, nos ha acompañado en esta mañana de reflexión sobre este tipo de bastante situaciones. amplio. ¿Cuál es su calvario, Rafa? ¿Ah? Todas las asambleas que se han realizado en este tiempo. Sí. Sí, ¿Qué es lo porque que más encuentra ahí en la en asamblea? las asambleas el mismo problema de siempre, ese enfrentamiento, y todos decían, porque es que el administrador le viene así, con esta expresión, le viene a clavar a uno esta cuota. Ya después que les explicábamos de dónde salía la cuota, la gente empezó a entender. Es más, para minimizar ese calvario, empezamos a tomar una estrategia, y fue al entrar a la asamblea, a cada persona le entregamos una cartulina con su coeficiente. Exacto. Entonces, al momento de aprobar el presupuesto, ya sabía. señores, aplíquenle el coeficiente y saque usted, cada uno saque su cuota de Buena administración. Ante esa situación, ya todo el mundo, pero es así. No es culpa del administrador. Eso ha minimizado el Los choques, impacto. Claro, porque es que somos un equipo que trabajamos por el bien de una comunidad y de un edificio, pero en equipo, ¿cierto? Administrador y comunidad. Pero para eso por eso decía yo, todo el problema viene por la falta de conocimiento, porque es que el copropietario cree que el administrador hace lo que quiere y no es así. Entonces, eso, sí, el calvario han sido todas estas asambleas que cuando uno llega está todo el mundo con los pelos parados y afortunadamente después se logra minimizar. Bueno, aquí la gente me está diciendo, muy bien, me cayó esa información, felicitaciones. Me están diciendo que, bueno, las preguntas que hicieron, que bueno, están bien, la gente me está... Voy a mirar aquí una pregunta que me están haciendo, pero bueno, Osvaldo, despida. Bueno, 8 o 9 minutos. ¿Cómo? Que en las zonas verdes se puede sembrar lo que yo quiera. Sí, correcto, claro, después que uso. Eso son áreas comunes. Ahora bien, si es de uso exclusivo, sí puede sembrar en el balcón, puede poner las maticas que quiera después que ellas no afecten, ¿verdad? La presentación del edificio. Y con respecto a esto, aprovecho rápidamente para darles una recomendación. A todos los edificios, en sus áreas, en sus zonas verdes, por favor, empiecen a utilizar el riego por aspersión. Eso es fácil. Es una manguerita, tiene unos aspersores porque se ahorra muchísima agua y se mantienen, puede programarse inclusive, se puede programar para que a determinada hora se prendan los aspersores y luego ellos se apagan. Eso economiza el agua por aspersión, economiza muchísimo. Pero hay empresas que lo hacen, ¿no? Sí, claro. Pero pues, ya me están, yo creo que ya eso lo hablamos. Los morosos, ¿qué acciones se les puede prohibir? Mensajería, no ingreso al parqueadero, creo que de eso hablamos ya. Sí. ¿No se les puede prohibir? Que en el parqueadero. Se les puede impedir el uso. Entendamos esto. Hay bienes que son necesarios y hay bienes que son suntuarios, ¿verdad? Entonces, yo le puedo impedir a la persona que no utilice el salón social para una fiesta, ¿cierto? Porque me está debiendo y va a hacer una fiesta. Entonces, bueno, listo. Que la piscina, que va a hacer, que necesita la piscina, le puedo decir que no, siempre y cuando no sea que vaya a utilizar la piscina por una recomendación médica. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero yo no le puedo prohibir el uso del ascensor a una persona, por ejemplo, de la tercera edad. Pero si no es de la tercera edad, sí. No, tampoco. El ascensor no debe estar prohibido. Son bienes esenciales y bienes no esenciales. Los no esenciales. ¿Y le puede abrir la puerta del edificio o no le puede abrir la puerta del portero? A ver, si yo no le abro, ¿qué pasa si yo no le abro la puerta y lo atracan en la puerta? ¿De quién es la responsabilidad? Claro, nada que ver Mejor eso. Me evito ese problema. Habla de la puerta. Es como cuando dicen, mire, resulta que dicen que no se debe permitir el parqueadero, que quede el carro afuera porque está debiendo. Sí, pero ¿y si le roban el carro, le valijan el carro, quién responde? Óigame, si se permiten ventas dentro del establecimiento, dentro del conjunto. ¿A qué nos referimos?
Venta No me sé. imagino que será, boli, ¿qué? No, Porque pero como si fuera tienda, ¿no? ¿Verdad? no, entendamos que hay un tema que debe ser claro. Hay residenciales, comerciales y mixtos. El de aquí me imagino que Este es no, mixto. mixto. Este es mixto. Los comerciales, pues ya sabemos cuáles son, como los centros comerciales del Único, etcétera, etcétera. Pero los residenciales, si son netamente residenciales, no pueden tener ningún tipo de función comercial. Ahora, yo puedo tener en mi apartamento una actividad comercial que no esté abierta al público y que yo de pronto despache, sí me lo aprueba la administración y el consejo, porque eso implica que estén entrando personas de pronto y eso empieza a afectar el riesgo. Me pregunta, locales comerciales, se alquiló una tienda y hoy es un bebedero de borrachos. ¿Es una razón para terminar el contrato de la tienda? ¿Hay tiendas internas en los conjuntos de Alameda? Sí, porque está permitido. Sí está permitido en Alameda. Claro, ellos lo permitieron. Pero eso fue por la asamblea. ¿Quiénes son ellos? Claro, ¿Quiénes son ellos? Los copropietarios. Los copropietarios, entonces, Jacqueline, no. Cuando ellos, cuando ellos lo han aprobado, ahora. ¿Y lo aprueban en una asamblea? En una asamblea. Ese tema, por ejemplo, de las tiendas escandalosas ya es un problema del Código Nacional de Convivencia Ciudadana, mal llamado Código de Policía. Ya tienen que acudir a la autoridad competente para que actúe, ¿verdad? Porque realmente no lo puede controlar el administrador, no es autoridad de policía. Para empezar, para decirles que no pueden funcionar. Entonces, eso es importante. Ahora bien, cada quien en su unidad privada, repito, sin afectar a la comunidad, puede ejercer la actividad que quiera, puede tener su empresa, ¿verdad? Claro. Puede tener es más, hay apartamentos que son cocinas ocultas. Claro. ¿Listo? Ellos bajan hasta la portería todos los almuerzos y se los entregan a la mensajería que tengan ahí en la puerta. No están afectando nada porque ni siquiera están permitiendo que entren personas. Ahora yo pregunto, por ejemplo, no, que se aprobó la tienda en el conjunto, pero hay algunos que dicen, no, ya no está afectando, ya realmente no. ¿Eso puede entonces ser colocado, esa queja, ante la asamblea? Sí, claro, claro. Okay. Y la asamblea puede revocar si lo considera oportuno, si lo autorizaron. Ahí, por ejemplo, hay conjuntos, si uno llega aquí a Altos de San Isidro, encuentra que en el lobby hay neveras de esas de Nova Venta. Hay varias cositas, hay ventas ahí que lo autorizaron los copropietarios y que es para su beneficio, listo, correcto. Exacto. Entonces, ellos ahí lo pueden hacer como si se les convierte en un problema, lo pueden revocar. Ya eso es su decisión. Bueno, excelente explicación sobre propiedad horizontal, nos están escribiendo aquí. Bueno, eso es reflexión, ¿no? Eso es la dentro gente, de la Semana Santa. Para que dice que es muy buena información, hay cosas que uno no sabe. Uno no sabe y los administradores tampoco saben. Los administradores o ese y tema. Menos los propietarios y copropietarios también. ¿Verdad? Así es. Es que entonces, por eso yo compro mi espacio. Exacto. En un edificio, mi espacio. Claro, es que lo que está adquiriendo es un espacio, que quede claro. Ni el piso, ni el techo, ni las paredes, ni la puerta, ni las ventanas son suyas. Cuando usted adquiere un apartamento en propiedad horizontal, usted es dueño de un espacio, nada más. Listo. Y si en un conjunto acá, la pregunta yo te la respondió, pero te han preguntado otra vez. Yo pinto la puerta o la cambio, le hago algún arreglo, no es igual a las demás. No puede. ¿Y si lo hace? Si lo hace, se la van a obligar a cambiar, a volver a la puerta original. Y si al cabo de tanto tiempo no lo ha hecho, ya es consentido. Sí, claro, eso se presenta. Y aquí en Boston tuvimos un problema con un propietario que duró 6 meses para quitar, puso una puerta hermosa, entre otras cosas. Admirable, qué puerta tan bonita. Pero resulta que eran 4 apartamentos por piso. Y el problema era que uno subía la escalera porque es de 4 pisos, uno llegaba a la escalera y la puerta de él hermosísima, pero diferente a los demás. Entonces, pero duró 6 meses para quitarla, pero al fin la tuvo que cambiar porque no hubo el resto de copropietarios nunca le aprobaron. ¿Y cómo hacía? ¿Le ponían sanción? ¿Qué o qué? Sí, claro. Ahí, a eso ya está contenido dentro del reglamento de propiedad horizontal. Acá hablaba de los bloques. Que los bloques de la Ciudadela. Si hacen cambios en las fachadas. En la Ciudadela, los bloques de la Ciudadela tienen un problema. Primero que todo, fueron construidos mucho antes de la ley 675. Segundo, estaban dentro de la reglamentación anterior. Y segundo, es un conjunto abierto. Ocurre con la Ciudadela como ocurre en Medellín con el Tricentenario. Son conjuntos abiertos totalmente y estaban sin Dios ni ley. Ellos
hicieron todas las reformas, cambios y todo lo que quisieron. Es más, construyeron en áreas comunes. Hace pocos años, incluso Control Urbano y Planeación le hicieron demoler a muchos de estos, claro, de las escaleras, me acuerdo. Claro, porque habían hecho construcciones, como eso le quedaba un espacio bastante interesante, entonces construyeron, hicieron sus restaurantes y todo. Pero sí, la Ciudadela es un caso típico y ha costado mucho trabajo, pero mucho trabajo para solucionar algunas cosas que han afectado las áreas comunes, pero son abiertos. Ya que le preguntan que si Jorge grabó la entrevista. ¿Esta entrevista queda grabada para que mi tía que vive en edificio la escuche? Hoy Livia Camargo le manda esa nota, yo que le mande la grabación. Oigan, y los conjuntos de me la envían a mí, por favor, la grabación. Usted también, sí, usted la necesita. Sí, los conjuntos que no permiten mascotas. Eso es especial, ¿no? No existe eso. No existe, tiene que tener mascotas. No existe. Lo que tiene que haber es reglamentación para los excrementos. Hay una ley de mascotas. Sí. Eso es otra cosa que el administrador tiene que conocer: ley de mascotas, ley de piscina, sistema de seguridad y gestión en el trabajo. Ahora, ¿yo puedo colocar la bolsita de los excrementos ahí en el jardín? No, hay un sitio, la administración tiene que tener un sitio donde se deposita, en el cual se depositan las heces de las mascotas. Entonces, las mascotas generan una serie de circunstancias. A veces dicen, hay sitios donde prohíben, hay reglamentos que prohíben que las mascotas se suban en el ascensor, porque a veces dejan mal olor, ¿verdad? Entonces, eso genera una cantidad de problemas. La gente, ahora, aquí por eso digo, se aplica la ley de mascotas, donde incluso aquellos que son peligrosos deben tener bozal y deben estar amarrados permanentemente. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que creo que eso va a ser otro motivo de conversación para hablar de las mascotas, pero ya aclaró que usted no puede colocar la bolsita de los excrementos en la puerta, sino que debe haber un lugar. Y el tema del bozal también. Y el tema del bozal también. Claro. Es que la administración con respecto a residuos tiene una gran responsabilidad. Ojalá algún día tengamos la oportunidad ya de tocar un tema. Yo vengo manejando hace años el tema del manejo de residuos sólidos. Incluso a nivel nacional, yo formé parte de la Comisión Técnica del Ministerio de Ambiente del gobierno anterior que trabajó mucho con este tema del manejo de residuos. Esperábamos supuestamente este gobierno iba a ser más fuerte con respecto a eso y no se ha visto nada. Bueno, mejor no digo más. Oye, pero entonces termina. Pero resulta que es importante que el administrador tenga los sitios donde se depositan los distintos tipos de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque en residuos sólidos, para dejarlo aquí más o menos, en residuos sólidos tenemos residuos reciclables, biológicos. Tenemos los residuos peligrosos, el RESPEL, que son los biológicos. Tenemos el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE. Todo lo que tiene que ver con... Sí, y bueno, las baterías tienen un punto aparte, pero igual pueden estar ahí. Pero las pantallas de computador, los televisores, todo lo que tiene que ver con electrónico. Y los desechables son las cuatro clasificaciones de residuos y tienen que estar en diferentes partes. Pero ¿qué pasa? Que aquí ojalá tengamos un programa para esto porque esto es largo. Por ejemplo, los chutes de basura, aquí no existe ningún edificio por parte del constructor que tenga lo que se llama el cuarto de depósito, que lo tenga adecuado para el chute de basura, porque este tipo de basuras produce o desechos líquidos lisiviados. Y estos cuartos supuestamente deben tener un doble piso con rejilla para que ese líquido descienda al primer nivel, tener un tubo, llevarlo a un depósito donde se trata anaeróbicamente para utilizarlo como agua para regar las matas, agua biológica, no contaminante. Y eso no existe aquí. No, nada. Entonces, todos esos temas, y eso lo tiene que manejar también. Yo capacito a los administradores en el tema de manejo de residuos, ¿verdad? Porque es estimular la economía circular, que es un tema importantísimo también. Hombre, Rafa, muchas gracias por tu tiempo.